Bienvenidos, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre los arcos reflejos. Vamos a ver los arcos reflejos simples. En esto vamos a ver tres arquitos reflejos, lo que es el reflejo miotático, el reflejo miotático inverso y vamos a ver lo que es el reflejo de retirada. Nosotros vamos a comenzar hablando de lo que es un arco reflejo simple. ¿Sí? Cuando uno ve un arco reflejo simple, lo primero que tengo que pensar es que es la conexión entre un estímulo y una respuesta. ¿Sí? Es decir, tiene que ser una respuesta rápida, en el cual es la conexión de un receptor con un efector. ¿Por qué? Porque si yo, ¿sí? Como ven acá, yo estoy sensando, ¿sí? Ese estímulo lo sensa el receptor, ¿sí? Depende de la modalidad. Ese receptor, ¿sí? Va a ir llevándolo por una fibra aferente, lo tiene que llevar al centro integrador. Que en el centro integrador, más allá de que uno ponga que es el sistema nervioso central, siempre recuerden que estos arcos reflejos simples, generalmente la médula, ¿sí? La médula espinal, donde ahí hago sinapsis homolaterales, contralaterales, ahí, ¿sí? Podemos excitar, inhibir a la motoneurona alfa, tengo interneuronas, ¿sí? A veces le pueden poner nombre propio y se llaman neuronas, ¿sí? De Renshaw o neuronas inhibitorias de Renshaw, ¿sí? Es decir, pero bueno, estamos hablando de que en un arco reflejo es la médula. Muy bien. Por otro lado, ese centro integrador va a mandar una eferencia, ¿sí? Que a dónde va a llegar a un efector. ¿Para qué? Para que ese efector genere una determinada respuesta. ¿Sí? Entonces, en cada uno de estos reflejos que nosotros vamos a hablar, ¿sí? Traten de siempre remarcar cuál es el receptor, cuál es la fibra, ¿sí? O la neurona aferente, dónde está el centro integrador o qué es lo que ocurre en el centro integrador, ¿sí? Y después cuál es el efector y, bueno, qué tipo de respuesta nosotros nos va a estar dando. ¿Está claro? Muy bien. Uno de los primeros que nosotros vamos a empezar a hablar es, primero vamos a armar el arco reflejo bien, o por lo menos lo más sencillo que nosotros podamos, y después sí vamos a cómo integrarlo, ¿no? Es decir, empieza el arco, ¿sí? Este reflejo miotático, reflejo de estiramiento, porque nosotros con un martillo estimulo, por ejemplo, como está acá, el tendón rotuliano patelar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al yo estimular el tendón rotuliano patelar, ¿sí? El músculo se sensa una tensión, esto lo sensa un receptor. ¿Quién es el receptor? El uso muscular, ¿sí? Que tiene fibras fusales, ¿sí? Vamos a poner este primero. Entonces, ¿qué hago? Dentro de esas fibras fusales van a mandar fusales y tengo después las extrafusales, ¿no? Ese uso muscular, cuando sensa, lo que hace es mandarle información, ¿sí? ¿Ven? Por una fibra de tipo 1A, ¿sí? Que previo hace sinapsis en un ganglio raquídeo-espinal va a llegar a la médula, ¿sí? Ahí en la médula lo que hace es hacer sinapsis con la motoneurona alfa, por eso decimos que es monosináptico, y a partir de ahí vamos a estimular a la motoneurona alfa. Entonces esa motoneurona alfa llega al músculo, ¿sí? Y lo contrae, ¿sí? Por lo tanto, mismo lado del cuerpo, chicos, podemos decir que es homolateral. Ese es el arco reflejo, ¿ven? Yo digo, ¿quién lo sensa? ¿Cuál es qué sensamos? ¿Cuál es el receptor? La fibra, ¿sí? Cuento un poquito de la sinapsis, qué hago con la motoneurona alfa, si le estimulo, el inhibo, y después cuál es la respuesta que vamos a dar. Ahora, si yo integro esto, ¿sí? Vamos a pensar un poquito más. Yo digo, sale el estímulo que nosotros hicimos sobre tendón rotuliano patelar. Ahí yo lo que hago, ¿sí? Es ser ese uso muscular, sensa el estiramiento, se estimula y fíjense cómo, ¿sí? Llevo la información por una fibra 1A, hago sinapsis, digamos, a ver, esta neurona pasa por el ganglio, ¿sí? Así lo ponemos ahí. Y lo que hace es, por un lado, de tipo monosináptico, como vimos el reflejo, es estimular a la motoneurona alfa, en este caso de este músculo, que es el cuádriceps, que es un músculo extensor, lo estimulo para que se contraiga. ¿Sí? Ahora,
Para que esto funcione bien en nuestro cuerpo, ven cómo acá se ramifica, voy sobre una neurona intermedia, esta inhibe a una motoneurona alfa, por ejemplo, de los músculos flexores. Es decir, el cuádriceps, grupo anterior del muslo, si lo estoy estimulando, voy a inhibir al grupo posterior, que son los isquiotibiales. ¿Está claro? Ahí tengo bien armadito, ¿sí? Como para que se pueda desarrollar bien lo que va a ser el arco reflejo. Ahora, nosotros vamos a ir a el reflejo que se puede llamar miotático inverso, se le puede llamar reflejo del órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? En el cual lo que nosotros ¿qué tenemos? Tenemos una carga, ¿sí? Dentro de esa carga que por ahí nosotros podemos haber tenido, ¿sí? ¿Yo qué voy a hacer? Yo hago una contracción muscular donde se sensa tensión, ¿sí? Tensión, contracción. Y lo que hace es sensa el órgano tendinoso de Golgi. ¿Sí? Al sensar esa tensión, esa contracción, como que se puede lesionar. Entonces, ¿qué pasa? Al sensarlo, él dice, bueno, vamos a tratar de relajarlo para que, ¿sí? Proteger el músculo. Entonces, al sensar esa tensión-contracción, ¿sí? Por una determinada carga, lo que hace, lo sensa el órgano tendinoso, ese órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? Manda la información ahora por una fibra 1B, llega a un ganglio, que es el ganglio raquídeo-espinal, de ahí sigo la información hasta la médula. Y ahí lo que voy a hacer, voy a inhibir, o primero estimulo a una interneurona, ¿sí? Que esa interneurona después lo que hace es inhibir a la motoneurona alfa para que entonces sí el músculo se relaje, ¿sí? Es decir, soportó mucha carga y se vence. ¿Está claro? Lo que hago es relajarlo para que no se lesione. Muy bien, es un arco reflejo homolateral. ¿Estamos? Por lo tanto, es polisináptico. Más de una sinapsis, hablamos de polisináptico. Muy bien, vamos a hacerlo ahora, pero en eh, que sea integrado. ¿Estamos? Lo vamos a integrar con, ahora sí, lo que era el otro, digamos, con los efectos, los flexores, extensores, ¿no? ¿Qué pasó? Ustedes en un determinado músculo, ¿sí? Lo que ustedes sensan, ¿sí? Es ese estiramiento, ¿estamos? Entonces, no el estiramiento, sino el tema de la tensión. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? ¿Sí? Se activa el órgano tendinoso de Golgi, lleva por esa fibra 1B, ¿sí? Voy, y fíjense cómo se me dividió en dos ramas. Por un lado, ¿sí? Yo voy a estimular a una neurona inhibitoria para que inhiba la motoneurona alfa. ¿Sí? Entonces, si yo inhibo la motoneurona alfa, lo que estoy haciendo es relajar, si seguimos con el mismo cuádriceps, al cuádriceps, ¿sí? Que sería el extensor que nosotros tenemos acá si estoy en el muslo. Ahora, sí, muslo, pierna, ¿no? En cambio, si nosotros vamos al mismo tiempo, tuve que ven, se ramifica, voy a tener que estimular a la neurona excitatoria que excite a la motoneurona alfa flexora, ¿sí? Entonces, si yo inhibo al extensor, tengo que estimular el flexor, ¿sí? Pero bueno, el arco reflejo tiene que ver con esa inhibición. ¿Estamos? Por eso, esto es ya integrado, pero hay que mirar el anterior, ¿no? Para darse bien cuenta si es monosináptico, polisináptico, ¿sí? Si contraigo, relajo, ¿sí? Sobre qué músculo. Muy bien. Por otro lado, hay un reflejo que, el tercero que nosotros vamos a estudiar acá, que se llama reflejo de retirada. Dentro de lo que es el reflejo de retirada, ¿sí? Ustedes piensen, sí, vamos a ir armándolo acá. Yo digo, venía caminando, ¿sí? Descalzo y piso algún elemento que a mí me genera dolor. Entonces, si a mí me genera dolor, yo tendré un receptor de dolor, ¿sí? O nociceptores, ¿sí? Que lo que hace es cuando es censado, yo llevo la información. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque yo tengo que llevar una información por una fibra aferente, cutánea, sensitiva, si quieren, de tipo A delta, y voy a llevar la información a la médula.
Y de ahí salen distintos tipos de respuestas, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Por un lado, yo del mismo lado del cuerpo, es decir, la parte homolateral, yo quiero retirar ese miembro. Entonces, para poder retirar ese miembro, nosotros vamos a tener que estimular, ¿sí? Es decir, voy a tener que estimular a neuronas excitatorias que estimulen a las motoneuronas alfa, en este caso, que sean flexoras. Y al mismo tiempo voy a tener que hacer sinapsis con neuronas inhibitorias que inhiban a la motoneurona alfa de los extensores. Eso del mismo lado, ¿sí? En que nosotros pisamos algo que nos genera dolor. ¿Por qué? Porque ahí lo estoy sacando. Ahora, al mismo tiempo, se conecta, ¿sí? Llevamos información al lado opuesto para, ¿sí? Excitar ahora a los extensores del lado opuesto e inhibir a los flexores. ¿Sí? Entonces ahí uno no solamente genera un reflejo de retirada, sino también al mismo tiempo, chicos, se hace equilibrio. ¿Estamos? En un reflejo de retirada, yo lo que voy a hacer es flexionar del lado estimulado e estirar del lado, ¿sí? No estimulado. ¿Está claro? Por eso acá se integra, ¿sí? En el reflejo de retirada hay una integración, ¿sí? Tanto de ambos lados, por eso decimos que es bilateral la respuesta, ¿sí? Espero que les haya resultado fácil. Yo acá les anoté, ¿sí? Fíjense que les dejé los tópicos más importantes, como para que, bueno, ¿sí? Tengan una noción general de lo que son estos reflejos. Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima clase, ¿sí? Donde, bueno, vamos a seguir desarrollando las actividades, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo y hasta la próxima.